Sobre todo agradecer a Tegrus que nos haya dado esta oportunidad de poder explicar un poco a lo que nos dedicamos y poder comentar los aspectos ambientales de la afección que tiene principalmente a nivel general un vertedero, sabiendo y conociendo de que cada instalación tiene su casuística y sus particularidades. Entonces vamos a intentar en media hora resumir o ir viendo paso a paso los distintos aspectos ambientales que hasta ahora se han ido tocando, cada uno de una forma o de otra, pero vamos a intentar de resumirlos, ¿vale? Antes que nada, bueno, voy a hacer una pequeña presentación de nuestra empresa, de AGQ Labs, a lo que nos dedicamos, ¿vale? Intentaré que sea rápida, ¿no? Nosotros tenemos nuestras instalaciones principales están en Sevilla. Es un centro tecnológico de conocimiento en donde intentamos de dar valor mediante el aporte tanto analítico como por I+D y desarrollo de ingeniería de servicios ambientales, agroalimentarios, industrial y minero, que son las áreas principales. Bueno, más o menos esto es lo mismo. Estamos implantados a nivel, somos una empresa joven, aunque parezca que estamos muy por todo el mundo. Tenemos un recorrido de unos 20 años, pero con un gran crecimiento en los últimos 10. Oficina principal en Sevilla, con implantación en Estados Unidos, en México, en Perú, en Chile y en Marruecos, ¿vale? Y muchas oficinas comerciales en otros países. Bueno, aquí se ven nuestras oficinas de Sevilla, en Santiago de Chile, en Estados Unidos, Lima, Marruecos. Algunos colaboradores o empresas con las cuales actualmente estamos trabajando, realizamos análisis, desarrollamos proyectos I+D con ellos, en agronomía anteriormente, en alimentaria, en medio ambiente, que es un poco la idea del por qué estamos nosotros hoy aquí, donde desarrollamos ensayos de laboratorio para agua, matrices sólidas y atmósfera, estudios de calidad ambiental, eficiencia ambiental, inspección de agua, suelos, atmósfera, ruidos, residuos, siempre bajo alcances de acreditación ISO 17, bajo norma ISO 17020, 17025, bajo el amparo de la certificación 9001 y 14001 y también acreditación REACH, ¿vale? Como laboratorio BPL. Fuimos el primer laboratorio a nivel nacional que obtuvo esta acreditación. En el caso de medio ambiente, nosotros empezamos a desarrollar nuestra actividad hace 10 años y aquí en este diagrama intentamos de reflejar los distintos sectores sobre los cuales damos cobertura en los ámbitos 17020 y 17025 como inspección y como análisis, y el grueso precisamente son empresas dedicadas a la gestión de residuos, ¿vale? Tenemos una amplia experiencia en este sector, sabiendo, como veréis ahí, que el sector público cada vez es un poco menos, el que también, bueno, desarrollamos laboratorios, o sea, trabajos de outsourcing y análisis de control de productos y certificación, minería, bioenergía, biofarmacia, bueno, y aquí un poco todas las acreditaciones. Nuestro volumen de negocio ha ido creciendo todos los años, hasta un crecimiento del 12% en 2012. 2013 parece que también podremos crecer. Vale. Bien. Dentro de los aspectos ambientales de una instalación tipo, yo voy a ir repasando un poco todos los aspectos. Empezaremos por los aspectos de emisiones canalizadas a la atmósfera. Emisión canalizada es lo que podemos vulgarmente denominar chimenea, ¿vale? Dentro de los vertederos. No todos los vertederos, y según las plantas de tratamiento que tengamos o los tipos de instalación que tengamos dentro, podemos tener focos emisores canalizados o podemos no tenerlos. En caso de tenerlos, ¿dónde nos los encontraremos? Pues nos lo podemos, por ejemplo, encontrar en los focos de afino, ¿vale? O si tenemos instalaciones de incineración asociadas a nuestro complejo, como puede ser el típico incinerador de animales, o extractores de zonas pulvurulentas que yo tenga dentro de planta y las tenga canalizadas hacia afuera.
Inevitablemente, todos aquellos vertederos que tenemos cogeneraciones o combustiones para generación de energía eléctrica, tendremos nuestros focos emisores, que son los tubos de escape, los escapes de los motores, ¿vale? ¿Qué afección medioambiental directa o qué parámetros afectan directamente al medio ambiente? Pues en el caso de los focos de afino son partículas sólidas totales, y en el caso de que haya combustión, pues tenemos oxígeno, CO2, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido, ¿vale? En el caso de que tengamos incineración, la afección medioambiental más directa ya no solo sería la combustión, la propia combustión, sino que tendríamos afecciones por dioxinas y furanos, fluorhídrico, clorhídrico y metales, ¿vale? Para ello ya se garantiza que cuando se construye el incinerador tengamos tiempos de residencia de al menos 2 segundos en la cámara de combustión para minimizar la emisión de dioxinas y furanos a temperaturas superiores a entre 850 y 900 grados. Vale, una de las cosas, bueno, podéis ver ahí un par de fotos, son focos, un foco de partículas sólidas y un foco de fluorhídrico. La casuística cuando se va a evaluar este tipo de instalaciones en los vertederos es que normalmente no suelen estar bien acondicionados para la toma de muestras. Existe normativa específica en cuanto a la adecuación de dónde se debe tomar la muestra para analizar el gas que se está emitiendo por la chimenea, tanto a la altura de la toma de muestra como el tipo de toma de muestra y la forma o el tipo de acceso, ¿vale? Es frecuente de que no se cumplan normas, con lo cual cualquier medición realizada fuera de norma implica una medición no correcta o no representativa del foco, ¿vale? Pasamos al punto de las emisiones difusas, ¿vale? Yo he denominado emisión difusa a todo aquello que no está canalizado, ¿vale? Pero que de algún modo termina en la atmósfera. En la atmósfera circundante de la instalación. Nosotros ahí, por ejemplo, tenemos parte del biogás, ese biogás que se nos va a estar escapando de las celdas que están abiertas, entendiendo biogás como una receta o una suma de distintas sustancias que se emiten de un modo difuso, no canalizado, y donde no tenemos metros cúbicos contabilizados, siendo una receta de sulfídrico, amoníaco, metano, hidrógeno, mercaptanos, ¿vale? Todo eso son gases fugitivos que se escapan de nuestra balsa de lixiviado, de nuestro vaso de vertido, de nuestros venteos, de todos esos puntos, de nuestros evaporadores, de las conducciones, de los arquetones, de todos esos puntos donde de un modo difuso se termina escapando a la atmósfera. Eso es importante. También son importantes las afecciones mediante partículas sólidas que pueden tener distintas tipologías, pueden ser las partículas sedimentables totales, las partículas PM10, las partículas PM2,5 y las partículas en suspensión totales, ¿vale? La diferencia entre partículas suspensión totales, partículas PM10 y PM2,5 al fin y al cabo no es más que la granulometría y la complejidad en su muestreo, ¿vale? Normalmente este tipo de partículas se muestrean durante 24 horas con captadores de alto volumen y cabezales específicos para el tipo de granulometría que queramos muestrear. Y las partículas sedimentables mediante embudos colectores, ¿vale? En la foto central se ve un embudo colector de partículas sedimentables y junto a un equipo PM10, ¿vale? Este muestrea únicamente partículas menores de 10 micras. El control, la foto que vemos a la izquierda es un venteo de tubería directamente sobre el vaso con tubería de hormigón, donde lo que se está analizando es in situ la composición del venteo, ¿vale? Composición del gas instantánea mediante célula electroquímica por un equipo Testo, ¿vale? También existen otras herramientas para el control. Una vez que tenemos determinadas las concentraciones dentro de instalación de los distintos tipos de gas, se pueden hacer modelos de simulación o modelos de dispersión
en base a la rosa de los vientos del lugar, ¿vale? Precisamente para lo que antes se hablaba en alguna de las ponencias sobre la afección sobre zonas residenciales, ¿vale? Zonas residenciales que se quejan al final de olor, y el olor al final es un parámetro que ya sabemos, como también se comentó antes, que no es metano, ¿vale? Porque el metano no huele. Seguramente sea una mezcla entre sulfhídrico, amoníaco y gran parte de mercaptanos, ¿vale? Se me queda alguna cosilla. Bueno, el mundo de la emisión difusa es complejo sobre todo cuando queremos encauzarlo o meterlo dentro de un marco legal, ¿vale? Puesto que al final el olor legalmente es difícil ponerle, que nos molesta mucho el olor a naranja, pues si lo hueles todos los días seguramente te termine molestando. Allí en Sevilla había un caso curiosísimo de una instalación que destilaba naranja y todo el barrio lo tenía denunciado, y el olor a naranja nos gusta a todos, ¿no? Al final el mundo de los olores es complejo y es muy, muy personal de cada uno de nosotros, ¿no? Yo entiendo que el olor a vertedero también es característico y no es agradable. O sí, no sé, habrá que preguntar a los que trabajan allí diariamente, ¿no? Que finalmente ya no huelen a nada. El análisis del biogás, ¿vale?, es otro de los trabajos que normalmente se suele hacer para analizar la calidad del biogás. Son parámetros que se pueden medir in situ, de hecho se miden in situ gran parte de ellos: sulfhídrico, amoníaco, mercaptanos, hidrógeno, humedad, poder calorífico, ¿vale? Se analizan mediante equipos que utilizan células electroquímicas, en este caso es un equipo Drager junto a un equipo Testo, o se pueden realizar análisis ex situ, mediante captación con captadores de pequeño volumen e inflado de bolsa Tedlar, que es una especie de globo, y análisis posteriores en laboratorio. Normalmente se prefiere realizar los análisis in situ, ¿vale?, puesto que puedes realizar varios a la vez y el dato, o al final el gas, siempre tienes la duda de si tiene alguna evolución o no tiene evolución en la bolsa Tedlar, ¿vale? Otra de las afecciones, y por eso hacían tanta inversión en cunetas perimetrales y control de las pluviales, es precisamente la afección de las aguas superficiales, ¿no? La afección de aguas superficiales es de muy complejo control, según qué zonas, según pluviometría, según la orogenia, según si realmente tenemos aguas superficiales, ríos, arroyos o escorrentías próximas a nuestra instalación, y para ello se suelen desarrollar controles de aguas arriba, aguas abajo y durante el paso o la proximidad al perímetro de las instalaciones, o incluso en algún caso cuando atraviesan las instalaciones. Aguas residuales. Dentro de este epígrafe hemos puesto un poco el control de la calidad del lisiviado, ¿vale? Análisis que en algún caso, según concentraciones, pueden llegar a ser muy complejos, requieren de mucha dilución, ¿vale? Mucha dilución que a su vez implica una complejidad de técnicas analíticas en laboratorio, ¿vale?, por la elevada concentración de según qué parámetros. Es complejo a la hora de tomar una muestra en una balsa de lisiviado, puesto que la concentración de todos sus componentes no es homogénea a lo largo de toda la balsa. De todos es sabido que la balsa termina decantando en una especie de lodo, y que termina teniendo que vaciar la balsa y vaciando a su vez para retirar todos los lodos. Con lo cual, la concentración de determinadas sustancias no es la misma en superficie a media altura que en profundidad. Ni siquiera es la misma justo en la introducción a la balsa, ¿vale? Hay diferencias significativas en la composición del lisiviado dentro de la propia balsa, incluso en densidades. Las aguas subterráneas es un tema muy importante, porque las aguas subterráneas controlan la calidad del acuífero, si lo hubiera existente, o de la infiltración, si la hubiese, ¿vale? No dejan de ser
una serie de puntos de control subterráneos, según a qué profundidades, según la zona, al menos a 10 metros de profundidad, que nos sirven de punto de control de la calidad del agua. Donde podríamos detectar, en caso de una infiltración o de una rotura de una de las balsas o uno de los vasos, lixiviado, por ejemplo, ¿vale? Es crucial, y por ello marco como zona el plan de control, es crucial que en la fase de construcción se determine cuál va a ser nuestro plan de control de las aguas subterráneas para la ubicación exacta de los puntos en base a las isopiezas de la zona, de los flujos hidrogeológicos de la zona. Deberíamos determinar una serie de puntos de control aguas arriba y una serie de puntos de control aguas abajo, así como otros puntos a criterio próximos a las balsas de lixiviado, por ejemplo, donde nos detecten o nos chiven cualquier rotura o cualquier fuga. Una vez que tenemos la red de control, lo único que tenemos es que mantenerla. Si tengo antes de la fase de explotación analizada el agua subterránea que tenemos, me puedo encontrar con zonas salobres que sean naturales, que tengan una conductividad elevada y no sea promovida por una afección de mi instalación. El plan de control, una vez que yo tengo determinado previa a la instalación la calidad del agua, podré luego estudiar a lo largo del tiempo cómo evoluciona mi agua. Mi agua debe de ser la misma. Si yo no afecto al medio subterráneo, debería de mantenerse en el tiempo. Y así lo suele ser. Para ello es muy importante que las condiciones de toma de muestra se realicen siempre de la misma forma, o al menos conforme a norma. Conforme a norma significa que cada piezómetro que yo tenga en las instalaciones deberé de achicarlo, vaciarlo, para que se renueve al menos 3 veces su capacidad y su volumen, ¿vale? Puesto que si no nos pueden salir cosas raras o dar contaminación cuando no la hay, ¿vale? Ruido. Normalmente nuestras instalaciones, los vertederos suelen tener perímetros enormes, ¿vale? Pero sí adolecen de un problema, y es que cuando van a instalar la planta de tratamiento, o cuando van a colocar un evaporador, o cuando van a montar un motor o un compresor, no sabemos muy bien por qué no va al centro de la instalación, sino que suele ir a una zona perimetral. Entonces nos encontramos con plantas de tratamiento justo lindando con el perímetro de las instalaciones, con lo cual a poco ruido que hagas, ya como la evaluación del ruido se hace perimetralmente, en lo que a afección medioambiental se refiere, pues nos encontramos con problemas realmente de previsión, de falta de previsión. Suelen ser las instalaciones que son antiguas y que requieren de una ampliación, de un proyecto nuevo, las que suelen tener estos problemas, porque si las plantas nuevas, los nuevos vertederos, como obligatoriamente están obligados a realizar un estudio acústico preoperacional, donde ya determinarían el problema antes de la implantación, no suelen cometer estos pequeños errores, ¿no? No obstante, bueno, también se puede encapsular un motor, se puede cambiar, se pueden buscar soluciones. La gran novedad en los últimos años sobre el mundo del ruido y los problemas que generan en las operaciones es en el momento que sale el Real Decreto 1367 y el análisis de ruido se empieza a realizar en base a tercios de octava, análisis de frecuencia, ¿vale? El análisis de la frecuencia sobre un motor o sobre una soplante implica inevitablemente, por el tipo de ruido y por los tipos de frecuencias que conllevan, una penalización, ¿vale? Una penalización que puede ir desde 3 hasta 9 decibelios, lo cual con cierta facilidad nos va a hacer superar en algunas de las 3 fases en las cuales hay que evaluar el motor, que es en el día, tarde y noche, ¿vale? Siempre que se supere, no tiene por qué, ¿vale? Y siempre que nos encontremos perimetralmente próximos a... En el caso de los residuos, nos encontramos con, bueno, los tipos de residuos. He metido en residuo compost, no debería haber metido el compost aquí, que al fin y al cabo es valorizable. Nos encontramos con la diferenciación entre los residuos peligrosos y la nueva orden,
sobre admisión a vertedero, con forma normativa. Análisis que, bueno, que los hacemos frecuentemente y que algunas veces llevan sorpresas, ¿vale? Es importante tener claro que los análisis sí, hay que hacerlo, pero es crucial que la toma de muestra sea representativa del residuo que estoy caracterizando, bien para pasarlo de peligroso a no peligroso o bien para admitirlo en nuestro vertedero, puesto que si no es representativo del camión que me va a entrar o de los camiones que me van a entrar, a lo mejor no estoy analizando algo que se le parece, a lo mejor es totalmente distinto. Para ello, normalmente, nuestros clientes nos suelen pedir que se realice bajo alcance de acreditación 17020, donde se certifica no solo el análisis, que se hace por alcance 17025, como laboratorio acreditado en todos los parámetros, sino que se certifica la toma de muestras y además se hace todo el estudio documental de procedencia del residuo, ¿vale? Desde su origen hasta que llega a las instalaciones. Y eso sí es representativo y repetible en el tiempo del tipo de residuo. También hay algunas instalaciones, y actualmente estamos trabajando bastante en ello, que nos están solicitando el estudio de segregación, caracterización de los camiones de RSU que les están llegando, ¿vale? Y también se está evaluando el poder calorífico de la fracción orgánica que ellos llevan, ¿vale? Es algo que también... En el tema del suelo, es muy parecido al control de las aguas subterráneas y es el control del blanco. Nuestra instalación puede afectar o puede contaminar el suelo natural sobre el cual estamos. Potencialmente podría hacerlo. Por ejemplo, si tenemos tanques de combustible. Por ejemplo, si tenemos derrames de lixiviado donde no deberíamos. Para ello, igual que cuando se hace el análisis de aguas subterráneas, se deben de tener puntos de control de la calidad del suelo conforme al Real Decreto de Suelos Contaminados en su anexo quinto, ¿vale? Para después poder ir viendo la evolución que tiene ese suelo y si está siendo contaminado o no. Y como voy justo de tiempo, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.